Penguin Random House Audio presenta La tarde de un escritor, de Peter Handke, narrado para ti por José Carlos Sansegundo. Desde que una vez vivió convencido, durante casi un año, de que había perdido el habla, cada frase que el escritor anotaba, y con la que incluso experimentaba el arranque de una posible continuación, se había convertido en un acontecimiento. Cada palabra no pronunciada, pero hecha escritura, traía a las demás. Y él respiraba, sintiéndose de nuevo unido al mundo. Únicamente con uno de esos apuntes logrados, empezaba el día para él, y entonces se encontraba a salvo, o así lo creía, hasta la mañana siguiente. Pero ese temor a quedar separado, a no poder seguir, incluso a tener que cortar para siempre, ¿no había estado presente toda su vida a la hora de escribir y en todas sus empresas? En el amor, en el estudio, en cualquier participación, es decir, en todo aquello que requería perseverancia. ¿El problema de su profesión no le proporcionaba acaso la parábola para explicar el de su existencia, mostrándole con ejemplos clarísimos cuál era su situación? La cuestión no era yo en tanto que escritor, sino más bien el escritor en tanto que yo. ¿Acaso no era verdad que desde aquella época en que creyó haber traspasado, sin querer, las fronteras del lenguaje, y no poder regresar jamás, usaba seriamente el apelativo escritor para dirigirse a sí mismo, día tras día en aquel recomenzar sin garantías? Él, que a pesar de llevar más de media vida sin más compañía que la idea de escribir, ¿no había usado hasta entonces esa palabra más que a lo sumo con ironía o con vergüenza? Y ese día, merced a unas líneas que le habían esclarecido el estado de las cosas al darles vida, parecía ser un día logrado, y el escritor se levantó de su escritorio con la sensación de que ahora ya podía anochecer. No sabía qué hora era. Las campanas de la capilla del asilo de ancianos, al pie del pequeño promontorio, que al mediodía y como de costumbre se ponían a repiquetear súbitamente como si alguien hubiera muerto, acababan de sonar en su imaginación, y sin embargo tenían que haber pasado horas, porque la luz de su habitación se había convertido en luz vespertina. De la alfombra que había en el suelo se desprendía un brillo tenue que él interpretó como una señal de que en el trabajo había encontrado su propia medida del tiempo. Alzó ambos brazos y se inclinó sobre la hoja de papel que se hallaba enrollada en la máquina de escribir. Al hacerlo se instó, como tantas otras veces, a no enfrascarse en su trabajo la próxima vez, sino al contrario, a servirse de él para aguzar sus sentidos. La sombra temblorosa de un pájaro en la pared, en lugar de distraerle, tenía que acompañar al texto y hacerlo permeable. Igual que los ladridos de los perros, el zumbido de las sierras eléctricas, el ruido de los camiones al cambiar de marcha, el martilleo constante y los incesantes gritos dando órdenes, más los pitidos provenientes de los patios de una escuela y un cuartel, situados más abajo, en el llano. Al igual que en días anteriores, en ese instante se dio cuenta de que, durante la última hora transcurrida sentado al escritorio, únicamente habían llegado hasta él desde la ciudad las sirenas de la policía y de las ambulancias, y de que no había alzado una sola vez la vista del papel, como había hecho por la mañana, para mirar por la ventana y volverse a concentrar contemplando el tronco de un árbol del jardín, o el gato sentado fuera y mirándole acechante desde el palastro de la ventana, y los aviones allá en lo alto, que pasaban por delante de sus ojos de izquierda a derecha para aterrizar y de derecha a izquierda al despegar. De tal suerte que al principio no tenía la vista fija en ningún punto lejano, y hasta los dibujos de la alfombra los veía como apagados. En los oídos un zumbido como si la máquina de escribir fuera eléctrica, cosa que no era. El espacio de trabajo del escritor, su casa en la casa, se hallaba en el primer piso. Con la taza de té vacía en la mano, bajó a la cocina obnubilado y vio en el reloj del horno que faltaba poco para el anochecer. Era a principios de diciembre, y las aristas de las cosas tenían el brillo que adquieren a la caída de la tarde. Además, la atmósfera de fuera y la del interior de la casa, desprovista de cortinas, parecían haberse unido en una sola claridad. Ese año todavía no había nevado. Pero ya de mañana el trino especial de los pájaros, tierno como un quejido,
Sample complete. Ready to continue?